Continuamos con nuestra serie Señor, forja tu carácter en mí. Yo quiero hablar hoy de algunos aspectos que son importantes, vitales y que obviamente no pude concluir el domingo pasado, y esto tiene que ver con el versículo, me pasas mi Biblia, vamos por cierto también, el versículo 30 de la carta de Pablo a Éfeso, capítulo 4, versículo 30, y el capítulo 4 de la carta de Pablo a los Gálatas. Entonces yo le voy a pedir que ahí tenga un separador, porque vamos a estar analizando ambas cartas. Hay mucho que estudiar, mucho que analizar. Sin embargo, hermanos, yo quiero, a manera de introductoria, únicamente recordarles qué fue lo que vimos el domingo pasado. Leíamos los versículos 8 y 9 de la carta de Gálatas, Pablo a los Gálatas, capítulo 4, y yo te decía, hermanos, que tenemos debilidades. Evidentemente todos los tenemos, y en ese proceso, en esa formación de la cual también quiero hablar hoy, y que tiene que ver precisamente con ese trabajo que Dios está haciendo en nosotros, nos encontramos con la voluntad, con el deseo del hombre por continuar viviendo en los placeres de su carne. De alguna manera yo explicaba esto y te hablaba cómo Pablo confronta la vida de aquellos que se aferran, viven abrazando su pecado y se resisten a rendirse a la voluntad de Dios a pesar de conocer a Dios. Y Pablo les dice, ya no vivan como los que no conocen a Dios, en cambio dejen que el Espíritu renueve sus pensamientos. Y yo quiero partir de la carta de Pablo, capítulo 4, versículo 30, a la iglesia de Éfeso, porque dice algo con lo cual yo quiero profundizar, y es que él dice, él los identificó. Bueno, antes dice, no entristezcan al Espíritu Santo, y me gusta una versión que dice, recuerden que él los identificó como suyos. Dentro de lo mucho que quiero abordar, este es un versículo clave para poder desarrollar gran parte de lo que quiero abordar, y con ello, primero Dios, estar concluyendo esta serie, si Dios así lo permite. Hay muchísimo, créanme, muchísimo material todavía que analizar, pero creo que estamos haciendo una síntesis bastante nutrida para que usted y yo aprendamos cuál es el mensaje en particular que Dios nos quiere dar. Y Pablo lo que le está diciendo a la iglesia de Gálatas en el capítulo 4, versículo 30, si tú tienes ahí tu Biblia abierta, yo te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. En otras palabras, hermanos, Dios les está diciendo, no agravien, no contristen, no provoquen dolor. Nosotros podemos ver ese lado de Dios en el que Él siente el dolor, siente ¿cómo se puede decir? Pues sí, dolor, no sé de qué otra manera lo podemos explicar, porque la conducta que nosotros debemos o deberíamos de reflejar no tiene que ver con la imagen que estamos tratando de mostrar. Es decir, yo estoy demostrando una imagen, yo estoy diciendo que soy hijo de Dios, yo estoy diciendo que su Espíritu está en mí, pero parece que yo me sigo empecinando o aferrando por mostrar una imagen que es contraria a la de Dios. Por eso es que Pablo les dice, recuerden que Él los identificó, y esa palabra es clave, los identificó como suyos. Hermanos, tú y yo somos identificados por Dios, y eso es lo más importante, y lo más sublime y maravilloso que podemos encontrar en este pequeño versículo. En pocas palabras, hermanos, tú debes de tener memoria, debes de reconocer que Él hizo una obra maravillosa por ti, una obra que no va a volver a repetirse. Fuiste lavado por su sangre, comprado con precio de sangre, fuiste sellado por el Espíritu Santo, en otras palabras, así lo dice la Nueva Versión Internacional. Y la garantía de tu salvación, de tu redención, de tu libertad, una vez que nuestro cuerpo sea glorificado, es precisamente que tú estás demostrando que esto que Dios nos está recordando y que nos está invitando, más bien nos está diciendo que obedezcamos, es que tú vives de conformidad a la verdad. No es que tus obras vayan a justificarte, no es que lo que tú estás haciendo
no es que tus obras de alguna manera contribuyan a tu salvación, no, eso no está diciendo Pablo. Lo que está diciendo es que la forma en la que tú te conduces garantiza en efecto que verdaderamente tú has entendido el mensaje de Cristo. Tú has abrazado la Escritura. Y obviamente su palabra se confirma en ti porque tú vives una vida cruciforme, una vida conforme a la verdad. La pregunta que yo pudiera generar en esto es retórica, pero te la voy a elaborar. Y le acabo de responder, pero yo quisiera que tú meditaras en eso. ¿Por qué nos identifica como suyos, hermano? Date cuenta que en esa esencia, en esa palabra que Dios está demostrándonos en este versículo 30, nos está literalmente diciendo que somos de su propiedad. Nos está animando, nos está despertando para que tengamos memoria, hermanos, cada vez que nosotros queramos conducirnos de formas no propias del Evangelio, que no son conforme a la imagen de su palabra, que nosotros tenemos que recordarnos. Nosotros tenemos que recordarnos que vivimos, que hemos recibido el sello, la imagen, la impresión de Dios en nuestros corazones, para que vivamos de conformidad a su voluntad. La pregunta es, ¿por qué nos identifica como suyos? Por la simple y sencilla razón, hermanos, de que ahora nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Es decir, tu cuerpo, tu vida, todo tú, tus pensamientos, todo tú le perteneces al Señor. Tú eres parte de ese edificio que Dios ha constituido, de ese templo santo del cual Dios ha constituido a través de su iglesia y lo conformamos y somos llamados templo de Dios. Por lo tanto, esas conductas de las cuales yo voy a abordar en un momento más no deben identificarnos, porque si nosotros vivimos practicando conductas ajenas al propósito, ajenas a lo que Dios dice, conductas que lejos de demostrar que en realidad le conocemos, lo que nosotros estamos haciendo es verdaderamente simplemente engañar. De ahí que Pablo nos identifica como, nos dice esta palabra, él los identifica como suyos. Es un recordatorio porque está precisamente en el versículo 28 y 29 afirmando precisamente a la iglesia de Éfeso cuáles son esas conductas de las cuales no deben, obviamente, asumir. Yo los voy a leer. Estás ahí. Efesios, por favor, capítulo 4, versículo 28. Dice lo siguiente. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Esto se lo está diciendo a la iglesia. Ya no seas ladrón. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Permítame brincarme al versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia, antes bien, y aquí nos dice lo que deberíamos nosotros demostrar como hijos de Dios. Sean benignos unos a nosotros, unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Esa es la imagen, en el versículo 31 nos está diciendo la imagen que sí deberíamos de reflejar, contrastándola con aquellas conductas que lamentablemente se estaban haciendo muy evidentes en la vida de esta iglesia de Éfeso. Ahora, lamentablemente, hermanos, hay muchos creyentes, y yo lo espero, obviamente, ruego a Dios que no sea el caso, pero que afirman ser creyentes, que afirman conocer a su Señor. Sin embargo, en sus vidas hay obras, hay prácticas que, lejos de identificarlos con su Señor, los identifica más por sus prácticas en el mundo. Es decir, sus vidas son tan notoriamente evidentes, sus conductas son tan evidentes que lo que hacen ciertamente es satisfacer sus deseos en la carne, proveer para la carne y practicar toda clase de obra del enemigo. Entonces, si Dios nos está diciendo, oigan, yo los he santificado, yo los he identificado como suyos, la pregunta evidentemente es, si tú has sido identificado como un hijo de Dios, como un hombre llamado a vivir de conformidad a su voluntad, ¿por qué tú sigues
aferrado a vivir esa clase de vida? ¿Por qué tú sigues practicando una vida de pecado? Y hay hombres, hay mujeres que afirman creer en su Señor, pero la práctica, la vida que viven no es de conformidad al Evangelio. Y es que en realidad lo que creen no es en Dios. Ellos creerán en un Dios místico, creerán en un Dios formado por sus propias mentes, pero si no es de conformidad a lo que Dios establece, si no se alinea lo que ellos dicen creer de conformidad a lo que Dios decreta en su palabra, hay un error, no solamente de práctica, hay un error, hay una rebeldía, hay una conducta que evidentemente nosotros podemos distinguir, podemos ver en ellos que no tiene nada que ver con lo que Dios establece, y eso los identifica como mentirosos. No puedes decir tú que eres hijo de Dios y no perdonar una ofensa de tu hermano. Ahorita lo acabamos de leer en el mensaje que te daba de Pablo a la iglesia de Éfeso. Perdónense unos a otros. Hermanos, el verdadero creyente, hermanos, no conoce a su Señor, pero el hecho de que conozca a su Señor no significa de que no, por alguna razón, por las razones que sea y por las debilidades que tú tienes y que yo tengo, todos tenemos, no significa que esa persona no va a pecar. Lo que yo te estoy diciendo es que evidentemente vamos a tropezar. Yo ruego a Dios porque esos tropiezos, esos pecados en los que podamos incurrir no solamente nos sean revelados, Dios nos los demuestre para que nosotros nos deshagamos de ellos, sino que, hermanos, nosotros no vivamos en la práctica de ese pecado que muchas veces parece quiere arraigarse en el corazón. Incluso nosotros queremos a veces justificarlo y decir, no pasa nada, al final de cuentas no le hago daño a nadie. Pero no, hermanos, un creyente que afirma conocer a Dios evidentemente pecará, pero su vida no es de conformidad a esas prácticas de las cuales Pablo nos está reprendiendo. Él conoce a su Señor y por supuesto busca tener una comunión íntima, profunda, personal con Él y se identifica con su Señor, fíjate bien, o más bien como dice Pablo, ahorita lo vamos a leer, Él los identifica a nosotros porque ciertamente las obras que estamos practicando, que estamos nosotros evidenciando, dan lugar a la evidencia que el mismo Evangelio nos invitan, nos llevan, producen nosotros al ser practicantes de la verdad. Pablo desea, hermanos, que esa verdad se arraigue en nuestros corazones, pero también desea que nosotros seamos llevados en nuestra convicción de pecado a un serio arrepentimiento, a un genuino arrepentimiento y a un esfuerzo para que la obra de Dios que Él ha hecho en nosotros, que no fue en vano y que Pablo ahorita vamos a leer cómo se duele en el corazón al ver la práctica de la iglesia de Galacia en el versículo 11, como les dice, ¿no? Parece ser que mi esfuerzo, lo que hice por ustedes, pareciera como si fuera en vano. Pero nosotros sabemos que nosotros no ha sido en vano, y eso lo sabemos porque nos mantenemos esforzándonos en su palabra. Porque deseamos, te decía, estar unidos en perfecta unión con Él, relacionarnos con aquel que todo lo hizo, todo lo creó y todo lo constituye, incluso las cosas, los medios que pudieran interferir en nuestras vidas como debilidades, bueno, en realidad que lo son, contribuyen, y eso ahorita lo platicaba con mi pastor, para que podamos conocerlo. Por eso Pablo en el versículo 9 de la carta a los Gálatas, capítulo 4, les dice, pero ahora que conocen a Dios, hermano, tú conoces a Dios, yo conozco a Dios. Pero después Pablo dice, más bien que son conocidos por Dios. Hermanos, evidentemente conocemos a Dios, pero conocerle a Dios no debe llevarnos a la jactancia. Tú y yo podemos conocer la Biblia, ¿no? De tapa a tapa, podemos evidentemente conocer mucho de las Escrituras teológicamente, vaya, de muchas formas, pero lo que en verdad debe de producir gozo en nosotros es que ese conocimiento que yo adquiero de Él, lo adquiero porque Él me permitió conocerle, porque Él me permitió llegar a sus pies y en algún momento Él me concedió sus pensamientos para que yo esté hoy presente y yo pueda reconocerle, pueda ser identificado por Él, unido a Él, ser propiedad de Cristo. Eso es lo que debería de traer gozo a tu corazón. Si
sí le conocemos, gloria a Dios. Un conocimiento así entre comillas, porque obviamente Él es sublime, es majestuoso y difícilmente podremos conocerle en su plenitud. La eternidad no nos va a alcanzar, pero lo que estoy diciendo es que lo más hermoso de esto es que Dios nos ubica, nos identifica, nos reconoce, sabe quién eres. Y eso para mí me trae un gozo enorme en mi corazón. Produce un gozo incomparable el saber que yo estoy en el pensamiento de Dios. No sé si eso a ti te produzca la misma emoción que pasa en mi corazón. Pero hay algo que produce un quebrantamiento incluso en mi vida al yo saber que Dios en algún momento pensó en mí. Que en el pensamiento de Dios, en sus planes, en su propósito, yo ocupo un lugar, tú ocupas un lugar para su perfecto plan que Él está buscando. Hermanos, Él conoce a la perfección a su creación, pero te identifica a ti como su hijo. Él conoce a su creación perfectamente, pero te identifica a ti porque sabe que tú eres su hijo. ¿Y cómo puedo saber eso? Me gusta cómo lo describe el Evangelio de Juan, capítulo 10, 27, en la Nueva Versión Internacional. Déjate lo leo. Mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas, dice el Señor. Somos de Él, somos de su propiedad. Pero aquí está interesante, ¿no? El verbo. Oír. Oyen su voz. Hay un sentido de pertenencia y hay una respuesta de aquel que dice ser su discípulo, que responde en obediencia al llamado de su Señor. Vive para su gloria. Y me gusta después como dice, yo las conozco. Otra vez ese verbo, ¿no? Conocer. Él te identifica, Él sabe quién eres, Él conoce tus debilidades, tus pensamientos. Lo leíamos ahorita en Efesios 4:30 o Gálatas capítulo 4, versículo 9. Él sabe quiénes somos. Y ellas me siguen. Esta es la respuesta. ¿Cómo puedo yo estar seguro que verdaderamente estoy en el propósito de Dios, conozco a Dios y Dios me conoce a mí, me identifica? Porque lo seguimos. Y ellas me siguen, nosotros les seguimos. Yo, dice el Señor, les doy vida eterna, nunca perecerán y nadie podrá arrebatarles de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Sin duda alguna, hermanos, Él nos conoce perfectamente. Nos conoce perfectamente y nos conoce muchísimo, evidentemente mejor de lo que nosotros le conocemos a Él. ¿O habrá alguien aquí que pueda animarse a decir que conoce el pensamiento de Dios? ¿Que conoce su sabiduría infinita? No, obviamente no. Él sí nos conoce a nosotros perfectamente y sí conoce nuestros pensamientos. No hay una célula en nuestro cuerpo que no sea identificada por Él y que no la reclame como de su propiedad. Él conoce cada detalle, hermanos, de ti, de mí, de tu conducta, de tus debilidades. Mucho más profundo aún, hermanos, Él conoce tu carácter, la forma en la que empleas tu carácter, cómo te distingues, cómo verdaderamente luces. Y el deseo de Dios es que tú brilles para su gloria. Que tú brilles para su gloria. Y para tú poder brillar, tú necesitas dejar ser formado. Y esa es una de las razones por las cuales yo he querido abordar en el día de hoy. Y es un punto que quiero enfrascarme un poquito más, porque yo te decía, ¿cómo puedo yo saber si realmente, más bien la pregunta era, ¿cómo sé, por qué a veces mi imagen luce de una manera opaca, grisácea, si yo he sido llamado para su gloria? Y una de las razones por las cuales nosotros precisamente a veces lucimos una imagen opaca, como te lo decía, no tiene que ver por lo que Él establece, tiene que ver porque nosotros deseamos por un lado vivir esclavizados de nuestros pecados, pero otra de las razones es lo que acabo de decir ahorita. Estamos en un proceso de formación. Estamos en un proceso de formación y Él conoce perfectamente nuestras debilidades, conoce tu carácter. Sin embargo, Él está trabajando en esa vida tuya como en la mía. Y tan perfecto nos conoce que Él conoce tu pasado, y no nos juzga por eso. Conoce tu presente y conoce nuestro. Conoce la actitud con la que sirves, conoce las ofrendas que presentas delante de Él, que sirven delante de su presencia. Conoce absolutamente todo de ti.
Lo maravilloso es que Él nos sigue desplegando un amor, un carácter compasivo a pesar de esas debilidades. No sé si estás entendiendo esto, yo de veras espero y si lo entiendas. Pero el carácter de Dios en medio de nuestra debilidad se está exponiendo porque sigue mostrándonos paciencia, sigue consolándonos, sigue mostrando su gracia, su misericordia, y en nuestras debilidades lo que hace es seguirnos atrayendo. Yo te lo decía y eso a mí me causa muchísimo gozo el pensar que yo he sido concebido. Yo siento que esta es una percepción personal, que yo fui concebido en el pensamiento de Dios y desde ese momento yo nací, porque Dios así lo determinó. Dios pensó en mí en algún momento, y el hecho de que haya pensado en mí, eso me permite a mí, hermanos, entender que el propósito de Dios es llevarme, orquestar todo, para que en cierto momento de mi vida, aun cuando yo haya vivido mi pecado, yo me encuentre con Él. Y que ese pensamiento de Dios se frague, se consolide en el momento en el que Él, al momento de yo encontrarme en su presencia, Él haya sellado su palabra en mi corazón. Y a partir de ahí, inicia lo que te he estado diciendo hace un momento. El proceso de transformación del creyente. El proceso de formación. Así que, ¿a dónde quiero llegar con todo esto, hermano? Número uno, que veas dónde están siendo ubicados los Gálatas, dónde están siendo ubicados los hermanos de la iglesia de Éfeso, pero no quiero, por lo mismo, no quiero que nos desenfoquemos del contexto, porque Pablo, en todo esto que yo te acabo de decir, está asombrado de que la iglesia, o estas iglesias, parecieran que no tenían claro o no entendían lo profundo, lo maravilloso y asombroso que esto significa. Ser identificados con Dios. De ahí que Pablo les recuerda, han sido identificados como suyos. No entristezcan al Espíritu Santo. Dios les conoce. Ustedes le conocen, pero más bien Él les conoce mejor. Y segundo, hermanos, yo deseo animarte para que en este proceso de formación, y esto valdría la pena aclararlo, que sea una especie de precisión, no quiero que suene a pretexto que el hecho de que nosotros estamos siendo formados significa de que es un buen argumento para decir, pues Dios sabe qué pasa conmigo. Yo no quiero que eso suene como un argumento, porque si somos débiles en la fe, si somos como los Gálatas, asumiendo una libertad que hemos recibido en Cristo, pero aprovechando esa libertad para vivirla en la carne, nosotros vamos a querer tomar este proceso como un argumento a mi favor para vivir en la carne, y no es así. Es un proceso en el que Dios te dice, esfuerza, lucha, persevera, no por ser santo, tú eres santo, pero tienes que luchar por tu santificación, tienes que esforzarte en ese proceso de santificación que demanda de ti tu responsabilidad, tu seriedad. No, que no desees volver a tu esclavitud. No, que desees colocarte en las manos de aquel que tiene el formol, o el martillo y el formol, o que está estructurando, transformando nuestras vidas para que cambie esas áreas en las cuales nosotros seguimos aferrándonos. Hermanos, tú constituyes, te decía hace un momento, el templo de Cristo. Tú eres piedra preciosa. El cuerpo de Cristo, tú sirves, glorificas. Lo que Dios quiere es que definitivamente brilles para su gloria, edifiques su iglesia, vivas en la libertad en la cual Dios te ha dado, pero vivas a la manera en la que Dios te ha enseñado a vivir esa libertad. Vivas de la forma en la que tiene que ver absolutamente con lo que Él establece. Los Gálatas, fíjate qué interesante, trataban de ajustar la escritura a su voluntad, ajustar una libertad que les conveniera, que les convenciera a ellos mismos y les diera derechos para vivir en su pecado. De ahí que Pablo insiste en un mensaje que también es bien importante señalar, y es el capítulo 4, 19 de los Gálatas, y que yo cuando leía esto, yo no sabía si dar gracias a Dios, pero di gracias a Dios, por supuesto, porque les dice, hijos míos, por quienes sufro de nuevo dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Otra vez de nuevo, ¿no?
como que ya Pablo estaba dolido en su corazón y una vez más tenía que venir con el Evangelio para venir a presentarles el mensaje de salvación y de libertad que hemos recibido en Cristo. Pero ven cómo ese mensaje es transmitido de una manera profunda. Y digo que doy gracias porque a través de esa triste conducta de los Gálatas nosotros recibimos un mensaje tan maravilloso como este, y del cual me voy a ocupar más en el próximo domingo, porque tiene que ver con tu formación, con mi formación, algo de la cual no escapamos, no lo vamos a ayudar, y damos gracias a Dios porque es su Espíritu que nos guía, nos lleva, nos conduce a la verdad. Con esto concluyo. Date cuenta como Pablo les decía, digo pues no anden por el Espíritu y no cumplirán los deseos de la carne. Ahí estás viendo la enemistad que hay, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Voy a darle lectura mayormente el próximo domingo, pero hermanos, colócate en las manos del Señor. Deja que Él te forme. Amén. Padre mío, cuán asombrosa es tu palabra. Señor, cuán precioso es meditar en cada uno de tus mandatos, y sin duda resulta tan glorioso, Dios, ver cuán paciente y misericordioso eres. Señor, que este proceso de formación podamos asumirlo con mucha seriedad, no para beneficio de nuestra carne, sino para edificación del cuerpo. Bendice a cada hermano, cada uno de nosotros, Señor, para que nuestros pensamientos sean formados a la imagen de tu palabra, Señor. Y cada uno de nuestros actitudes reflejen la imagen, la gloria de tu nombre. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos tantas gracias. Amén. Bendecido Dios.